¿Qué tal, amigos televidentes? Sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Hoy lunes 28 de enero de 2018, la cordial bienvenida a todos, queridos televidentes, luego de haber vivido estos hermosos días de Jornada Mundial de la Juventud. Les saluda a su amigo Augusto Vanegas en compañía de nuestra compañera Adaluz Sanjur. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, amigos televidentes. Queremos saludar a todos los que nos sintonizan a través de los 94.1 FM de Radio Hogar. Gracias por estar con nosotros y también a través de nuestras plataformas digitales por Facebook y también con sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter. Vamos a arrancar de inmediato con la información, sobre todo de la Jornada Mundial de la Juventud, porque los panameños demostraron una vez más que la unión hace la fuerza. Veamos. La Jornada Mundial de la Juventud, que se realizó en Panamá del 22 al 27 de enero, ha dejado claro que los panameños somos un pueblo que sabe unirse para hacer cosas buenas, para el beneficio del país. Tal es el caso de la JMJ. Durante la misa de clausura asistieron cerca de 700.000 personas y Monseñor José Domingo Ulloa agradeció a los presentes. Agradecer al pueblo por lo que ustedes han visto, un pueblo que se desbordó, un pueblo que volvió a sacar lo que realmente es y que tenía medio oculto. El secretario del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida, Alexander Agüimelo, resaltó la forma en que Panamá logró sus objetivos en cuanto a la JMJ. Y con eso tuvimos el resultado que tuvimos, una jornada excelente, que mejor no podríamos esperar. Yo creo que el sentimiento de muchos incluso puede ser, me superó las expectativas, ¿no? Lo escuché también de gente de otros países, gente que vino de afuera, gente del Vaticano, superó las expectativas. Y yo creo que este plus, más fue la gracia de Dios que puso, obviamente, ¿no? O sea, y por eso soy totalmente de acuerdo con Monseñor cuando dice que bueno que estaban las dificultades en algunos momentos. Según Víctor Chan, del comité organizador de la Jornada Mundial de la Juventud, en medio del desarrollo de la jornada, llegaron al país varios embajadores. También resaltar en todos los peregrinos y todos los participantes que tenemos embajadores en 150 países, hablando de lo que ha sido la JMJ de Panamá y hablando de lo que ha sido Panamá para ellos. De verdad que muchísimas gracias. Pueden sentirse orgullosos de nuestro país y de la voluntad de un pueblo que cuando se lo propone puede hacer las cosas maravillosas. Hasta ahora no se ha dado a conocer cifras de las ganancias tras la realización de la Jornada Mundial de la Juventud. Lo cierto es que el país durante todos los días de jornada tuvo una exposición turística que, según expertos, atraerá a una gran cantidad de turistas de varias partes del mundo. De que ahora retomar, que esto no se quede de verdad solo un gran evento, sino que podamos valorar que de los pequeños, el problema en Panamá, se los digo, es que las mismas gente han hecho todo durante toda la vida. Ahora había gente nueva y no creemos. Esa es la verdad, porque si no está fulano y fulano, las cosas no funcionan. Y aquí pusimos nervioso un poco de gente, porque ¿quién eran los que estaban? Jóvenes conocidos en sus pequeños barrios muy sencillos. Actualmente cientos de peregrinos han estado retornando a sus respectivos países tras haber finalizado la JMJ y según reportes del Aeropuerto Internacional de Tocumen, hasta primeras horas de este lunes salieron del país por esta terminal aérea cerca de 28.000 peregrinos. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Venezolanos siguen en confrontación por el fin del gobierno de Nicolás Maduro. El Papa Francisco ha dicho que le preocupa el derramamiento de sangre. Durante varios días, miles de jóvenes llegaron a Panamá para participar de la Jornada Mundial de la Juventud. Ha llamado la atención que la delegación de Venezuela fue una de las más activas y participativas de la JMJ. Y aunque hasta ahora no se ha dicho cuántos jóvenes venezolanos participaron de la jornada, lo cierto es que a pesar de la situación sociopolítica que se vive en el país suramericano, llegaron hasta suelo panameño. Pero, ¿qué está pasando en Venezuela que llevó al Papa Francisco a pronunciarse sobre este tema? El pasado 23 de enero, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se juramentó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Desde entonces, varios países en América Latina y el mundo han mostrado su apoyo a Guaidó. Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad. Juro
asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Las reacciones ante la decisión de Guaidó y el apoyo por parte de varios países ha hecho que el chavismo se pronuncie al respecto. Doy instrucciones al Partido Socialista Unido de Venezuela, a la JPSUV, para que nos organicemos y estemos allí frente al Palacio. La derecha venezolana, en su afán de desconocer la voluntad de un pueblo, no tiene límites. Esta situación en Venezuela fue uno de los temas abordados por el Papa Francisco durante su visita a Panamá. Aquí en Panamá he pensado mucho en el pueblo venezolano al que me siento particularmente unido en estos días. Ante la grave situación por la que atraviesa, pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando exclusivamente el bien de todos los habitantes del país. Ese lunes, el Papa Francisco en su vuelo hacia Roma también volvió a hablar de Venezuela y ha dicho que le preocupa el derramamiento de sangre. Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien, una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre. Si yo entrara a decir, háganle caso a estos países, háganle caso a estos otros que dicen esto, me metería en un rol que no conozco, sería una imprudencia pastoral de mi parte y haría daño. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Bien, y adicional a Venezuela, durante la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco estuvo atento a los temas que son tendencia a nivel mundial, entre ellos la tragedia que se vivió el sábado por la tarde en Brasil. Por las tragedias que han golpeado al estado de Minas Gerais en Brasil y al estado de Hidalgo en México. Encomiendo a la misericordia de Dios a todas las personas fallecidas y al mismo tiempo que rezo por los heridos y expreso mi afecto y mi cercanía espiritual a sus familias y a toda la población. Bien, vamos a iniciar nuestro recorrido por el mundo. Un potente tornado golpeó varios barrios de La Habana la noche del domingo, causando la muerte de 3 personas y más de 170 heridos. Estos son los efectos de un potente tornado que el domingo golpeó La Habana, dejando muertos y heridos. Esta casa está en Regla, uno de los municipios más golpeados por el fenómeno. Quedó inhabitable. Y ahí lo que hicimos fue cuando sentimos la rabazón de aire, que como que estaba tirando cosas, ya yo lo que hice fue agarrar a la niña y meterme en la cocina y agacharme ahí en mi cocinita ahí, para que a la niña no le pasara nada, pero eso nunca ha visto, eso nunca se ha visto. El paso de estos fenómenos por La Habana no es cotidiano. Algunos afirman haber escuchado un ruido como si un avión a chorro estuviese pasando por el techo de la casa, luego una ráfaga de aire y granizo que acabó con todo. Pero eso fue cuestiones, no, menos mal que fue segundo. Si llega un minuto nada más, aquí no queda nadie. Los vecinos trataban el lunes de rescatar entre los escombros algunas pertenencias y siguen sorprendidos por el tornado. Regla no es el único municipio afectado, también lo están el 10 de octubre y barrios como Santos Suárez, Vía Blanca y Chivás. Rescatistas con camiones y montacargas pasaron la madrugada recogiendo escombros e intentando despejar las vías afectadas. El servicio eléctrico, cortado por precaución, se iba reponiendo a medida que las condiciones mejoraban. El tornado ocurrió en medio de una esperada tormenta que ya afectaba a la zona oeste de Cuba, con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora y penetración del mar. El líder opositor venezolano Juan Guaidó hizo un llamado a la población a manifestarse este miércoles y sábado para exigir el apoyo de la Fuerza Armada y respaldar el ultimátum que dio Europa al mandatario Nicolás Maduro. El autoproclamado presidente interino de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, llamó el domingo a los venezolanos a volver a salir a las calles esta semana.
Las movilizaciones buscan exigir el apoyo de las Fuerzas Armadas, importante sostén del presidente Nicolás Maduro. Tenemos dos acciones esta semana, el miércoles y el sábado. Nos han preguntado por qué no todos los días. Estamos en un proceso en Venezuela donde también tenemos que luchar por comer, que también tenemos que luchar por nosotros sobrevivir en el día a día. Guaidó se autojuramentó el pasado miércoles durante una masiva movilización en rechazo a Maduro. Estados Unidos, Canadá y una docena de países americanos reconocieron al líder opositor. Israel y Australia se sumaron el domingo, mientras que Rusia y China se mantienen leales a Maduro, al igual que Bolivia, Cuba, Nicaragua y Turquía. El agravamiento de la crisis política ocurre en medio de la peor debacle económica en la historia moderna de Venezuela. Bien, y pasamos a Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro entró en el quirófano la mañana de este lunes en Sao Paulo para retirarle la bolsa de colostomía que le fue colocada tras el atentado que sufrió el año pasado. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, era sometido el lunes a una cirugía para retirarle la bolsa de colostomía que le fue colocada tras el atentado que sufrió en septiembre. El procedimiento tiene lugar en el hospital israelita Albert Einstein de Sao Paulo, donde había sido hospitalizado el domingo. Bolsonaro, de 63 años, fue apuñalado en el abdomen el 6 de septiembre durante un mitin de campaña electoral en Minas Gerais. Y al día siguiente fue trasladado al Hospital Paulista, donde estuvo internado durante 23 días y fue operado por una segunda vez. Ahora, tras esta nueva cirugía, el mandatario tendrá que permanecer en estricto reposo durante varios días. Pero su portavoz ya anunció que planea orientar a sus ministros desde el hospital. El vicepresidente Hamilton Mourão asumió como presidente interino por 48 horas. El gobierno de Brasil informó que continúan con la búsqueda de desaparecidos por rotura de un dique de contención de residuos de una mina al sureste del país. Continúa la búsqueda de sobrevivientes en la localidad de Brumadinho, al sureste de Brasil. La rotura de un dique de la minera brasileña Vale deja al menos 60 muertos y más de 290 desaparecidos. Unas 190 personas fueron rescatadas con vida. El domingo arribó a la región un contingente israelí de 136 personas que ayuda en las labores de rescate en condiciones difíciles, de profundidades de hasta 15 metros de barro y arenas movedizas. Las autoridades informaron que aún es posible encontrar personas vivas y advirtieron que es probable que no se puedan recuperar todos los cuerpos. Pedimos hacer búsquedas, pero hasta ahora no hemos conseguido nada, ni con los bomberos, ni con la policía, ni con Vale, con nadie. No tuvimos ningún apoyo, entonces tenemos la esperanza de encontrar. Pero ya pasaron 4 días y ya perdí las esperanzas de encontrar vivo a mi hermano. Pero por lo menos queremos encontrar el cuerpo para enterrarlo. Las acciones de la minera brasileña Vale en la bolsa de Sao Paulo se hundían el lunes más de un 15%, en la primera sesión desde la rotura del dique de su propiedad. La justicia brasileña bloqueó durante el fin de semana unos $3.000 millones de la minera para compensar perjuicios y daños ambientales. Vale, primer productor mundial de mineral de hierro, anunció la madrugada del lunes la suspensión del pago de dividendos a sus accionistas. Esta es la segunda tragedia en la que se ve involucrado el grupo brasileño, en poco más de 3 años, después de la ruptura en 2015 de un dique de la empresa Samarco, copropiedad de Vale y de la anglo-australiana BHP Billiton. Ese accidente dejó 19 muertos y generó el peor desastre ecológico de la historia de Brasil. Y ante la amnistía a militares propuesta por el líder opositor venezolano Juan Guaidó, Nicolás Maduro solicitó al ejército máxima disciplina y lealtad. El autoproclamado presidente interino de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, difundió el domingo una ley de amnistía para los militares. Alentado por el creciente apoyo de Estados Unidos y Europa, Guaidó envió a sus seguidores a distribuir por todo el país copias de la ley aprobada por el Parlamento de mayoría opositora que preside desde el 5 de enero y cuyas decisiones son anuladas por la justicia por considerarlo en desacato. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela. El mandatario Nicolás Maduro, en tanto, pidió a la Fuerza Armada unión y disciplina para enfrentar lo que cataloga como un golpe de Estado.
no lo subestimemos. Rodilla en tierra para derrotar el golpe de Estado. Le digo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, máxima unión, máxima disciplina, máxima cohesión y rodilla en tierra para derrotar este intento de golpe de Estado imperialista que pretende imponer un gobierno títere. Mientras tanto, aumenta la presión internacional contra Maduro, quien exigió a España, Francia, Alemania y Reino Unido retirar el plazo de 8 días que le dieron el sábado para que acepte unos comicios libres, so pena de reconocer a Guaidó. A Estados Unidos, Canadá y una docena de países americanos que reconocieron al líder opositor, se le sumó Israel este domingo. Rusia y China se mantienen leales a Maduro, al igual que Bolivia, Cuba, Nicaragua y Turquía. ¡Traidores nunca! Bien, y luego de este recorrido por Venezuela y el mundo, llega el momento de hacer nuestra primera pausa para anunciantes. No le cambie, porque al volver tenemos más para contarles, Agustín. Así es, tenemos sobre todo lo vivido en este gran acontecimiento histórico de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en enero de 2019. Continuamos. Estamos de regreso con FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. ¿Y qué le parece si hacemos un recorrido con lo que ha hecho noticia en nuestra Iglesia Católica con la Jornada Mundial de la Juventud? Y como la JMJ era centroamericana, con sede en Panamá, el Papa Francisco se reunió con los obispos de Centroamérica durante todo el encuentro. Puso como ejemplo a San Oscar Arnulfo Romero. En la iglesia de San Francisco de Asís, el Papa pronunció un largo y contundente discurso ante los obispos de Centroamérica. Comenzó recordando con solemnidad el sacrificio de los cristianos que fueron martirizados por denunciar las injusticias de los más pobres en las décadas pasadas. Alabó públicamente a los obispos que por aquel entonces se mantuvieron firmes pese a las críticas. El discurso estuvo lleno de referencias a Óscar Romero, canonizado por Francisco en octubre de 2018. Francisco pidió a los obispos que sepan escuchar a la gente porque descubrirán que muchas veces deben aprender de su audacia y entrega. Pero más aparte, Francisco insistió mucho a los obispos en que sean accesibles a los sacerdotes de sus diócesis y les puso el ejemplo de uno que conocía. Era bastante frecuente. Cuando terminaba la audiencia de la mañana, ya no había la hora de ir a comer, había 2 curas ahí que no estaban en la agenda esperándolo. Y volvía atrás y los atendía como si tuviera toda la mañana por delante. Dejarse incomodar y dejar que los fideos se pasen y que la chuleta se enfríe. Dejarse incomodar por los curas. También comentó con preocupación que hay muchos cristianos que han olvidado el significado de la compasión. El discurso que pronunció ante los obispos de Centroamérica fue profundo, directo y muy exigente, tanto que al terminar pidió ayuda para predicar con el ejemplo. No se olviden de rezar por mí para que cumpla todo lo que dije. Muchas gracias. Bien, y precisamente durante el encuentro con los obispos, el Papa Francisco confesó que en la JMJ de Panamá le había llamado poderosamente la atención una persona. Veamos de quién se trata. Francisco confesó a los obispos de Centroamérica que una de las cosas que más le impactó de Panamá fue una persona. Tratándose de una Jornada Mundial de la Juventud, se podría pensar que esa persona debería ser un joven, pues en realidad no. Bueno, a medias. En realidad la persona que impactó al Papa era una con muchos años, pero con espíritu joven. Hablando de las abuelas, ya es la segunda vez que la veo. La vi ayer y la vi hoy. Una viejita así, flacucha, de mi edad o más todavía, con una mitra. Se había puesto una mitra que había hecho con cartón y un cartel que decía: Santidad, las abuelas también hacemos lío. Una maravilla del pueblo.
Francisco se refería a esta señora. Su vitalidad y el mensaje que desplegó con su pancarta gustaron tanto a Francisco que se detuvo un buen rato a saludarla. La pancarta decía esto: las abuelas también armamos lío, pero con sabiduría. A Francisco le conquistó este lema y no dudó en sumarse al lío cuando se enteró de que ese mismo día era precisamente el del cumpleaños de la señora. Hoy cumpleaños, así que le cantamos cumpleaños. ¡Qué alegría! Como curiosidad, en esta Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco se salió de su agenda establecida para visitar por sorpresa a los peregrinos que vinieron a Panamá desde la isla de Cuba. Alrededor de 540 jóvenes formaron parte de la que se considera la delegación más grande de cubanos en una JMJ. Los jóvenes se encontraban en el Colegio de las Esclavas a 100 metros de la Nunciatura Apostólica, donde se hospedó el Papa Francisco durante su estancia en Panamá. Este encuentro no estaba programado, lo que llenó de alegría a los jóvenes cubanos. El Papa quiso agradecer en persona su presencia en este evento. Qué bendición para estos jóvenes que vienen de Cuba. Por otro lado, el Papa recorrió la comunidad de Las Garzas para llegar al Centro de Cumplimiento de Menores. Allí le esperaban 167 jóvenes privados de libertad. Durante el encuentro, el Papa Francisco les pidió no dejarse abatir por murmuradores y chismosos que los critican por los errores que hayan cometido en el pasado. El encuentro culminó con confesiones y algunos regalos por parte de los jóvenes. La vida de la gente parece más fácil poner rótulos y etiquetas que congelan y estigmatizan no solo el pasado, sino también el presente y el futuro de la persona. Le ponemos etiquetas a la gente, ¿no? Este es así, este hizo esto, y ya está. Y tiene que cargar con eso por el resto de sus días. Sí, son esta gente que murmura. Los chismosos, son así. Y estos rótulos, en definitiva, lo único que logran es dividir. Acá están los buenos y allá están los malos. Acá están los justos y allá los pecadores. Y eso Jesús no lo acepta. Eso es la cultura del adjetivo. Nos encanta adjetivar a la gente. Y como es costumbre en las jornadas, el Papa se reúne con jóvenes de los 5 continentes para almorzar y dialogar un poco sobre las realidades de la juventud en sus países. En Panamá, el almuerzo se realizó en el Seminario Mayor San José, casa de los futuros sacerdotes. En su cuarto día en Panamá, el Papa fue a visitar el Seminario de San José. Allí lo recibieron 10 jóvenes peregrinos de la JMJ provenientes de todo el mundo. ¿Tienen hambre? Sí. Tras la bendición del Papa, comenzó este almuerzo excepcional en el que los jóvenes no dudaron en preguntar cómo estaba yendo su estancia en Panamá. ¿Su viaje fue tanto como sería bueno que ustedes primero me dijeran quiénes son. Como eran jóvenes de los 5 continentes, el Papa se preocupó de que todos entendieran lo que estaba diciendo. ¿Todos entienden español? También participó en la comida el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, un almuerzo que seguro quedará para siempre grabado en el recuerdo de estos 10 jóvenes. Oye, y el Papa visitó la Casa Hogar El Buen Samaritano, donde se reunió con varios de los centros de la Iglesia Católica Panameña que acompañan a personas en diversas situaciones. El Papa habló de la indiferencia de la sociedad ante personas que padecen algún tipo de enfermedad. La visita del Papa Francisco a la Casa Hogar del Buen Samaritano fue muy emotiva. Se trata de un centro para personas con VIH y SIDA que o bien tienen pocos recursos o bien han sido rechazadas por sus propias familias. Además de los usuarios de este centro, acompañaron a Francisco ancianos, personas enfermas y con discapacidad. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor.
Francisco elogió en su discurso la labor de estos centros de asistencia, lugares, explicó, donde la Iglesia y la fe nacen por medio de la caridad. Estar aquí es tocar el rostro silencioso y maternal de la Iglesia, que es capaz de profetizar y crear hogar, crear comunidad. El rostro de la Iglesia que normalmente no se ve y pasa desapercibido, pero es signo de la concreta misericordia y ternura de Dios, signo vivo de la buena nueva de la resurrección que actúa hoy en nuestras vidas. Después el Papa rezó el Ángelus. Francisco habló con pesar de la situación actual de Venezuela. Qué emoción y qué felicidades también a nuestro ahijado Abraham, que le cantó al Papa Francisco. Qué bendición. Saludos a toda la familia Guerra, a Osvaldo y a Linda. Bendiciones. Y el Papa, como mensaje final en esta JMJ, les ha dicho a los jóvenes que no son el futuro, sino el ahora de Dios. Les ha invitado a regresar a sus países y encontrar un sueño de la mano de Dios. Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir, ustedes son el futuro. No, son el presente. No son el futuro de Dios. Ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios. Él los convoca, los llama en sus comunidades, los manda, los llama en sus ciudades para ir en búsqueda de sus abuelos, de sus mayores, a ponerse de pie junto a ellos, tomar la palabra y poner en acto el sueño con el que el Señor los soñó. Y así, con esta ficción de la alegría, los tranquilizamos, los adormecemos, para que no hagan ruido, para que no molesten mucho, para que no se pregunten ni nos pregunten, para que no se cuestionen ni nos cuestionen. Y en ese mientras tanto, sus sueños pierden vuelo, se vuelven rastreros, comienzan a dormirse. Son ensoñamientos pequeños y tristes. Y aquello que los enamore conquistará no solo vuestra imaginación, sino que lo afectará todo. Podremos tener todo, pero queridos jóvenes, si falta la pasión del amor, faltará todo. La pasión del amor hoy. Y dejemos que el Señor nos enamore y nos lleve hasta el mañana. Bien, discurso del Papa Francisco que queda muy en el fondo del corazón de cada uno de estos jóvenes que ya regresan a sus países y sobre todo que empiezan a hacer planes para la próxima JMJ. Al finalizar la misa, el cardenal Kevin Farrell del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida en el campo San Juan Pablo II anunció cuál será la próxima sede de la Jornada Mundial de la Juventud para el 2022. Y el próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal. Y la palabra oportunidad fue un tema, una palabra muy importante que el Santo Padre resaltó en ese encuentro con los jóvenes en la JMJ. Sin educación es difícil soñar futuro.
Sin trabajo es muy difícil soñar futuro. Sin familia y sin comunidad es casi imposible soñar futuro. Porque soñar el futuro es aprender a responder no solo para qué vivo, sino para quién vivo, para quién vale la pena gastar mi vida. Y eso lo tenemos que facilitar nosotros, los mayores, dándoles trabajo, educación, comunidad, oportunidades. Como nos decía Alfredo, cuando uno se descuelga y queda sin trabajo, sin educación, sin comunidad y sin familia, al final del día nos sentimos vacíos y terminamos llenando ese vacío con cualquier cosa, con cualquier verdura, porque ya no sabemos para quién vivir, luchar y amar. A los mayores que están aquí y a los que nos están viendo, les pregunto, ¿qué haces vos para generar futuro, ganas de futuro en los jóvenes de hoy? ¿Sos capaz de luchar para que tengan educación, para que tengan trabajo, para que tengan familia, para que tengan comunidad? Cada uno de los grandes, respondámonos en el corazón. Bien, y durante esta JMJ, la primera Jornada Mundial de la Juventud Mariana, se resaltó el ejemplo de la Virgen María al dar un sí al Señor a su voluntad. Por eso el Papa Francisco, en un mensaje muy actual a los jóvenes, la definió como la influencer de Dios. Sin lugar a dudas, la joven de Nazaret no salía en las redes sociales de la época. Ella no era una influencer, pero sin quererlo ni buscarlo, se volvió la mujer que más influenció en la historia. Y le podemos decir con confianza de hijos, María, la influencer de Dios. Con pocas palabras se animó a decir sí y a confiar en el amor, a confiar en las promesas de Dios, que es la única fuerza capaz de renovar, de hacer nuevas todas las cosas. Y todos nosotros hoy tenemos algo que hacer nuevo adentro. Hoy tenemos que dejar que Dios renueve algo en mi corazón. Pensemos un poquito. ¿Qué quiero yo que Dios renueve en mi corazón? María, sin dudas, tendría una misión muy difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir no. Seguro que tendría complicaciones, pero no serían las mismas complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de antemano. María no compró un seguro de vida, María se jugó y por eso es fuerte, por eso es una influencer, es la influencer de Dios. El sí y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades. Bueno, tenemos en el cielo una gran influencer, para utilizar este lenguaje de la juventud de hoy en día. Realmente la Virgen María pues ha sido, como quien dice, el centro de esta Jornada Mundial de la Juventud, precisamente porque nuestra Madre es la que nos lleva a Jesús. ¿Quién más que ella, que ha conocido al Hijo, a su propio Hijo Jesús, a nuestro Mesías, el Salvador? Lo ha llevado 9 meses en su vientre y durante toda la estadía de Jesús en esta tierra, hasta sus 33 años y luego la resurrección, pues es la que mejor conoce a Jesús. La carne de Jesús, la sangre de Jesús, es la sangre de María.
y es la carne de María. Así es, Augusto. Y bueno, precisamente llama mucho la atención cómo el Papa Francisco en todos estos discursos dirigidos a los jóvenes utiliza términos pues muy coloquiales, muy actuales, y sobre todo pues cuando está tan de moda el tema de influencer, pues el Papa Francisco lo utiliza de una buena manera, y definitivamente este término pues ya cambia para todos. Y bueno, importante también pues se da ese anuncio de la nueva sede de la JMJ, y la Virgen de Fátima nos ha estado acompañando, y estuvo aquí la primera Virgen peregrina y parecía que vino pues a llevarse la JMJ para Portugal. Así que definitivamente pues nuestra madre nos ha estado acompañando y va a seguir acompañando a la juventud. Como decía el Papa Francisco, que Jesús nos ayude a estar como ha hecho la Virgen María. Definitivamente da luz, amigos televidentes, pues luego de este bello mensaje de su santidad Papa Francisco y esta fiesta que todavía se sienten los ecos de esta gran fiesta de la Jornada Mundial de la Juventud, vamos a hacer una pausa y volvemos con más informaciones aquí en FETV Diario. Ya volvemos. Estamos de regreso con FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado, y le contamos que la Caja del Seguro Social instalará un nuevo sistema de aire acondicionado en el Hospital Susana Jones Cano a partir del 1 de febrero hasta el 15 de marzo, por lo que se realizará un cierre parcial y traslado de servicios a otras instalaciones. Los trabajos obligan el cierre de los salones de operaciones, sala de hospitalización y el servicio de urgencias. El proceso del cierre del Hospital Susana Jones va a ser a partir del 1 de febrero y va a ser por un espacio de 45 días. Como ustedes han observado y han escuchado, lo importante es que no se va a afectar ninguna de las citas que han sido programadas, ni tampoco las cirugías electivas programadas. El personal va a ser distribuido y se le está informando desde ahora. Igualmente la Caja de Seguro Social va a sacar un comunicado que ha sido preparado para que los usuarios sepan, y por otra parte se les va a estar llamando para que ellos conozcan dónde se les van a realizar tanto estos procedimientos como las citas o consultas que ya tenían programadas. Vamos a mantener funcionando lo que es el área de hemodiálisis en el tercer piso para brindarle atención a todos nuestros pacientes que se dializan aquí diariamente, los cuales pues se les ha creado un acceso seguro para que ellos puedan llegar, el área de nutrición, laboratorio y farmacia para brindar todo lo que es el complemento de la atención para estos pacientes. Bien, amigos televidentes, pues de esta manera ponemos punto final a FETV Diario, no sin antes pues expresarles a todos ustedes, al pueblo panameño, nuestras felicitaciones por ese bello comportamiento, también esa acogida que tuvieron con todos estos hermanos que llegaron de todas partes del mundo, esa convivencia, ese compartir, muchas bendiciones para las familias de acogida, bueno, para todos los que elaboraron en la organización de esta Jornada Mundial de la Juventud, desde Monseñor Ulloa hasta todos los laicos, todo el COL, bueno, las parroquias. Las parroquias en el interior de la República, en la ciudad capital, en la arquidiócesis. Instituciones de gobierno. Tantas personas que el pueblo panameño ha pues trabajado fuertemente en esta organización y el éxito pues de esta gran Jornada Mundial de la Juventud, que ha dejado una huella histórica en nuestro Panamá, y ojalá que esa huella pues la podamos también vivir todos los panameños, lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, que el Señor nos permita ponerlo en práctica de ahora en adelante. Así es. Y bueno, de parte de todo el equipo de FETV que estuvimos también cubriendo los actos centrales, pues nuestro agradecimiento también pues al Centro Internacional de Prensa y a todos los que colaboran allí en la logística de traslado de todos los periodistas, no solo internacionales sino también nacionales. Muchísimas gracias por todo el trato, de verdad que excelente. Nosotros bueno, vamos a llegar a la parte final, nos despedimos, pero no se despegue de FETV porque ya vamos a poner lo que fue el encuentro del Papa Francisco con los obispos centroamericanos y ese importante discurso para nuestros pastores y sobre todo para nuestra iglesia latinoamericana. Así es, ese encuentro se realizó en la parroquia San Francisco de Asís, en el casco antiguo, así que atentos todos a esta, pues un poquito rememorar y revivir un poco lo que se vivió
ese día tan importante de esa reunión del Papa Francisco con los obispos del CEDAC, del Centroamérica, precisamente estos obispos de nuestra región que han solicitaron al Papa esta JMJ para Centroamérica y para Latinoamérica. Así que, amigos televidentes, los dejamos, continúen en sintonía del canal de la Misericordia. Muchas bendiciones, los esperamos mañana, si Dios lo permite, con más de FETV Diario. Gracias, buenas noches. Chao, bendiciones.